Buen día, doctor. Este día me corresponde a mí comenzar lo que es la explicación del laboratorio número 8 con lo que es la pelvis ósea. Yo y mis compañeros vamos a estar mencionando todas las partes de este laboratorio durante toda la práctica, y a mí me corresponde iniciar con el primer ítem, que es sobre la pelvis ósea. Vamos a iniciar diciendo que la pelvis ósea es el esqueleto de la pelvis que delimita la cavidad pelviana, el cual va a estar formado por los dos huesos coxales que se observan acá, que se observan anterior y lateralmente, y lo que es el sacro y el coxis, que se encuentran posteriormente. Además, mencionar de que los huesos coxales presentan una forma irregular y van a estar formados por tres porciones, las cuales van a ser el ilion, el isquion y lo que es el pubis, los cuales al nacimiento se van a encontrar unidos por cartílago en la cercanía de lo que es el acetábulo, y que van a terminar fusionándose en un solo hueso entre los 16 y 18 años. Para continuar hablando sobre los huesos coxales, vamos a mencionar las tres partes que componen al hueso coxal y cuáles son las estructuras que van a componer dichas porciones. Vamos a comenzar con el ilion, que el ilion es de coloración amarilla, y vamos a mencionar primero lo que es la línea arqueada. La línea arqueada superior a esta vamos a observar a lo que es la fosa ilíaca y también a la cresta ilíaca, que antes de mencionar se observan en ambos cortes, y vamos a decir, este es un corte desde una vista lateral, mientras que este es un corte desde una vista medial. Como nosotros sabemos, los huesos coxales se encuentran más o menos de esta forma. Entonces, continuando, observamos la cresta ilíaca, que se observa acá y acá, y también vamos a observar a lo que son la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, que también aquí se puede demostrar a la espina ilíaca anterosuperior y a la espina ilíaca anteroinferior. También vamos a ver a la espina ilíaca posterosuperior y a la espina ilíaca posterior. Mencionar también a lo que es la tuberosidad ilíaca y a lo que es la superficie articular, que es la parte que se articula con el sacro. Luego pasamos con el isquion, que es el de coloración azul. Vamos a ver que presenta lo que es el cuerpo del isquion, la rama inferior del isquion. En el corte lateral vamos a ver que presenta la tuberosidad isquiática y a la espina ciática o isquiática. Y como última porción al pubis, que en el pubis vamos a observar lo que es el cuerpo, la rama superior del pubis y la rama inferior del pubis. Además de eso, vamos a observar a la espina o tubérculo del pubis. Continuando, hablando sobre el hueso coxal, vamos a ver de que va a presentar a lo que es el acetábulo, que es este orificio que se encuentra lateralmente, como podemos ver lateralmente, y que va a ser el lugar donde se da la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Vamos a encontrar inferior a este acetábulo a lo que es al agujero obturador, el cual va a estar cerrado por lo que es una membrana de tejido conjuntivo que se le conoce como membrana obturatriz, la cual va a dejar un pequeño espacio o conducto en la parte superior, al cual le conocemos como conducto obturador. Luego mencionar lo que son las escotaduras, la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor, las cuales van a estar separadas por lo que es la espina ciática o isquiática que mencionaba. Además, mencionar un poco sobre las articulaciones. Se va a articular anteriormente entre los dos huesos coxales por medio de la sínfisis del pubis. Posteriormente, cada hueso coxal se va a articular con lo que es el sacro por medio de las articulaciones sacroiliacas. Y el sacro se va a articular superiormente con la vértebra L5 por medio de la articulación lumbosacra, y en la parte inferior se va a articular con el coxis por medio de la articulación sacrocoxígea, que es algo sobre lo que trata el investigue. El investigue nos pide que clasifiquemos cada una de las articulaciones de la pelvis y los ligamentos que la refuerzan. Bien, vamos a mencionar a lo que es la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis es esta que se encuentra anteriormente, la cual se clasifica como tipo cartilaginosa secundaria y va a consistir en que hay un disco interpúbico
el cual va a encontrarse reforzado por lo que son el ligamento superior del pubis, que se encuentra por encima del disco interpúbico, y el ligamento arqueado del pubis o ligamento inferior del pubis, el cual se va a encontrar inferior al disco interpúbico. Luego, continuando en la parte posterior, vamos a observar primero que todo la articulación sacroiliaca. Cada articulación sacroiliaca va a estar reforzada por lo que es tres ligamentos, lo que es el ligamento sacroiliaco anterior, el ligamento sacroiliaco interóseo, que no se va a observar y porque va a estar cubierto por el otro ligamento, que es el ligamento sacroiliaco posterior. Cabe mencionar que esta articulación se clasifica como de tipo sinovial. Ahora, continuando con las articulaciones, vamos a mencionar a la lumbosacra. La lumbosacra es de tipo cartilaginosa secundaria y va a consistir en que va a estar formada por un disco intervertebral entre L5 y S1 y reforzada por lo que es los ligamentos iliolumbares, que se extienden desde lo que es la apófisis transversa de L5 hasta lo que es el ilium y el sacro del lado correspondiente, ¿verdad? Luego, como última articulación, vamos a tener a la articulación sacrocoxígea, la cual va a consistir en un disco intervertebral entre el sacro y el coxis y va a estar reforzada por el ligamento sacrocoxígeo anterior y el ligamento sacrocoxígeo posterior. Además, esta va a tener un poco de movilidad en lo que es como los procesos, por ejemplo, de la defecación y en el caso de las mujeres en el proceso del parto. Continuando, vamos a ver, y como hemos denotado, que la pelvis ósea también, o sea, en su totalidad presenta una forma irregular, va a tener dos partes principales, las cuales van a estar divididas por una línea oblicua, que ya la mencioné, que es en este caso la línea arqueada. Y vamos a poder afirmar lo siguiente: todo lo que se encuentra por encima de la línea arqueada corresponde a lo que es a la pelvis mayor o falsa, la cual pertenece a la cavidad abdominal y que va a estar limitada por lo que es la fosa ilíaca y las líneas terminales, que sería, como mencionaba, aquí arriba, el sector que se encuentra por arriba de la línea arqueada, y todo lo que se encuentra por debajo de dicha línea arqueada va a constituir lo que es la pared lateral, todo esto, la pared lateral de la pelvis menor, o en este caso verdadera. Vamos a continuar con la pelvis menor o verdadera, que la pelvis menor o verdadera tiene una forma cilíndrica, como podríamos ver desde acá, una forma cilíndrica. Entonces, también esta va a presentar lo que es una abertura superior o estrecho superior, el cual va a ser la entrada, y una abertura inferior o estrecho inferior, la cual va a ser la salida, los cuales representan los límites de la cavidad pélvica, y que la cavidad pélvica, vamos a mencionar que va a estar separada del perineo por medio del diafragma pélvico. Hablar un poco sobre la cavidad pélvica antes de entrar a la abertura superior de pelvis, ya que este tema más adelante lo comentarán mis compañeros. Solo vamos a mencionar de que la cavidad pélvica se va a encontrar por debajo del plano de lo que es de la abertura superior de la pelvis, que sería por debajo de este plano que se observa acá. Entonces, pero ¿qué va a ser? Este es un plano oblicuo que tiene una angulación de 48 grados con respecto a un plano horizontal que se trazaría por acá. Entonces, este plano va a coincidir con lo que es la línea que va a unir a lo que corresponde del promontorio del sacro con el borde superior de la sínfisis del pubis. Ahora sí, puedo mencionar lo que es un poco sobre la abertura superior de la pelvis. La abertura superior de la pelvis es una comunicación circular que existe entre las cavidades abdominal y pélvica, a través de la cual atraviesan algunas estructuras entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, la cual va a presentar tres límites, ¿verdad? Lo que es el límite posterior, que va a estar dado por lo que es el promontorio y las alas del sacro. El límite lateral va a estar dado por lo que es la línea innominada o conocida como línea arqueada, que ya mencioné, y el límite anterior va a ser
la línea pectínea, la cresta del pubis y el borde superior de la sínfisis del pubis, que sería este sector de acá. Luego, mencionar un poco de que, como ya hemos visto, si nos ubicamos con la pelvis menor o verdadera va a representar la parte más posterior e inferior de lo que es la cavidad abdominopélvica, la cual nos menciona en el manual que va a estar bordeada anterior y lateralmente por las caras internas de los huesos coxales, que van a estar cubiertas por el músculo obturador interno y por fascia, mientras que posteriormente va a ser por el sacro, el cual va a estar cubierto por fascia y el origen del músculo piramidal. También vamos a mencionar de que lateralmente va a presentar 3 aberturas, a través de las que pasan varias estructuras entre la cavidad pélvica y otras regiones. Vamos a mencionar primero al conducto obturador, que ya mencioné, el cual se va a encontrar en el borde superior del agujero obturador y bordeado por lo que es la membrana obturatriz. Ahora bien, pasamos con el agujero ciático mayor. El agujero ciático mayor es este que se observa acá por arriba del inferior, ¿verdad? Va a estar formado por la escotadura ciática mayor, lo que son los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, y la espina ciática, mientras que el agujero ciático menor va a estar, se va a encontrar, como lo vemos acá, inferior a lo que es el agujero ciático mayor, y va a estar formado por la escotadura ciática menor, lo que es la espina ciática y el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso, y va a representar una zona de comunicación entre la región glútea y el periné. Ahora bien, el investigue nos mencionaba, el último investigue de mi participación menciona de que tenemos que identificar qué estructuras pasan a través de estas aberturas o el conducto, ¿verdad? Y vamos a mencionar, primero que todo, en el conducto obturador va a estar atravesado por lo que son los nervios y vasos obturadores, que van a pasar desde la cavidad pélvica hacia lo que es el muslo. Luego, en el agujero ciático mayor pasa una cuestión, que es que el agujero ciático mayor va a estar atravesado por lo que es el músculo piriforme, y lo va a dividir en 2 partes. Lo que es los nervios y vasos glúteos superiores van a atravesar el agujero ciático mayor por arriba de lo que es el músculo piriforme, mientras que los vasos y nervios glúteos inferiores, lo que es el nervio ciático y pudendo, también los nervios cutáneos femorales posteriores, y los nervios de los músculos obturador interno y el cuadrado femoral van a pasar por debajo de dicho músculo piriforme. Y ya en el último, que es el agujero ciático menor, va a estar atravesado por lo que es el ligamento del músculo obturador interno, y a su vez va a estar atravesado por lo que es los vasos, el nervio obturador y lo que son lo que es el nervio pudendo y los vasos pudendos internos, que van a pasar entre la cavidad pélvica y lo que corresponde al periné. Mi nombre es Ana Raquel Álvarez Medina y voy a continuar con lo que es la cavidad pélvica. Esta se encuentra entre lo que es el estrecho superior de la pelvis, que sería la entrada a la pelvis, y el estrecho pélvico inferior. A continuación lo vamos a ver. Este está delimitado por la línea roja tanto en la mujer como en el hombre, y presenta diámetros. El primero, el anteroposterior, que va desde la parte superior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. Este mide unos 11 centímetros. El segundo, el transverso, se encuentra entre la parte más ancha del estrecho pélvico superior, y este mide unos 13 centímetros. El oblicuo se dirige desde lo que es la articulación sacroiliaca, aquí lo encontramos en la derecha, hasta la eminencia ilopúbica, que en este caso sería la izquierda. Y hay otros 2 diámetros que son importantes en la práctica de la obstetricia. Tenemos el obstétrico, que este va desde la parte posterior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro, y el diagonal, que va desde la parte inferior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro.
Este último es el único que se puede medir a través de lo que es la vagina. Con respecto al estrecho medio, en este encontramos el diámetro anteroposterior que va desde la parte posterior de la sínfisis del pubis al tercer segmento del sacro, y el transverso que se encuentra entre lo que son las espinas ciáticas, también llamado biciático, y lo que es el oblicuo, el diámetro oblicuo que va desde la parte inferior de la articulación sacroiliaca hasta la membrana obturatriz. El estrecho pélvico inferior, en este vamos a encontrar el diámetro anteroposterior que va desde la parte inferior de la sínfisis del pubis hasta el vértice del coxis. Según lo que es la obstetricia de Williams, en algunas ocasiones se toma con la parte más inferior del sacro. Con respecto al diámetro transverso, este se encuentra entre las tuberosidades isquiáticas. Y con respecto al diámetro oblicuo, pues este lo vamos a encontrar desde lo que es la unión de las ramas tanto del isquion como del pubis y dirigiéndose hasta el lado contrario, que sería a la unión de el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. Bien, ahora vamos a hablar con respecto a lo que es las diferencias sexuales de la pelvis ósea. Aquí importa bastante lo que es el tamaño y la forma de la pelvis a la hora del parto. Y con respecto al estrecho pélvico superior, se diferencian 4 tipos principales de pelvis. La primera tiene una forma ovalada, que es la antropoide, y tiene la parte, el plano longitudinal transverso estrecho. El androide tiene una forma de corazón de naipe, el genicoide tiene una forma redondeada y lo que es el platipeloide tiene una forma ovoide y su plano longitudinal transverso es más ancho. Aquí está una cara anterior, cara inferior y una cara lateral. Con respecto a las diferencias entre la pelvis femenina y la pelvis masculina, vamos a tener, esta es más delgada y ligera, esta es más gruesa y pesada. Esta cavidad pélvica es menos profunda o poco profunda, es ancha y es cilíndrica. Esta es más profunda, es estrecha y es cónica. El arco del pubis y lo que es el ángulo subpúbico, aquí es mayor de 80 grados y aquí es menor de 70 grados. El estrecho pélvico superior, este es más ancho y es redondeado, este es más estrecho y en forma de corazón. El estrecho pélvico inferior, aquí es comparativamente grande y aquí comparativamente pequeño. Y con respecto al acetábulo, aquí es más grande y aquí más pequeño. A continuación, las formaciones del peritoneo en la pelvis, tanto masculina como femenina. Lo que es el piso de la pelvis está formado por estructuras principales como es el diafragma pélvico y el peritoneo. Estos sirven de apoyo para estas vísceras tanto abdominales como pélvicas. Y aquí se encuentra el diafragma pélvico. Aquí está el fondo del saco recto vesical, el cual está formado por peritoneo, que es la parte más inferior del peritoneo en el sexo masculino. Y este se va a reflejar en la parte anterior del recto hasta lo que es la vejiga urinaria en el hombre. Forma unos pliegues laterales que son estos, ahí están reflejados por esta flecha. Este es el izquierdo y este es el derecho, que reciben el nombre de pliegues recto-vesicales. Y a los lados del recto están desde las fosas pararectales. Ahí. Tanto en el hombre como en la mujer hay un ligamento falso de la vejiga urinaria, que está formado por el peritoneo que cubre
la parte o la superficie interna de lo que es la pared anterolateral del abdomen hasta cubrir la parte superior de la vejiga urinaria. Después de ahí se va hacia los lados por las paredes laterales de la pelvis y se puede observar cuando la vejiga está vacía. En el sexo femenino, lo que es el peritoneo se refleja por la parte posterior de la vejiga urinaria. Desciende y luego asciende por la cara anterior del útero, formando así el fondo de la fosa vesicouterina. Luego sigue recubriendo el útero y parte de la vagina, ascendiendo por la cara anterior del recto y formando así la fosa rectouterina, o también conocida como fondo de la fosa de Douglas. A cada lado de la vejiga urinaria se encuentran las fosas paravesicales. Como dato clínico, puede tener riesgo durante el parto vaginal la persona que tenga una forma de la pelvis androide o platipeloide. Y en los hombres es común la forma androide y antropoide. En las mujeres caucásicas es común la androide y la genicoide. En las mujeres afroamericanas es común la forma antropoide y la forma genicoide. Buen día, mi nombre es Oscar Ayala y yo expondré sobre las formaciones de peritoneo en las pelvis masculina y femenina y también sobre el recto. Comenzaré hablando sobre las formaciones peritoneales en el sexo masculino. Aquí veremos que el peritoneo estará recubriendo el recto y la vejiga urinaria. En la parte donde el peritoneo alcanza su nivel más inferior, aquí vamos a tener el repliegue que se forma para comenzar a cubrir el recto. Aquí se formará un fondo de saco llamado fondo de saco rectovesical, el cual va a tener sus bordes laterales que estarán formados por elevaciones de peritoneo, las cuales están ubicadas aquí y se llaman pliegues rectovesicales, también llamados comúnmente pliegues sacrogenitales, ya que se encuentran en ambos sexos. Continuaremos con estas depresiones de peritoneo, las cuales se van a encontrar entre el recto y la pared posterior de la pelvis. Esta, siendo la pared posterior de la pelvis también recubierta por peritoneo. Estas depresiones se van a llamar fosas pararectales y se van a encontrar a ambos lados y se van a encontrar en ambos sexos. Continuaré hablando sobre las formaciones peritoneales en el sexo femenino. Antes de empezar a hablar directamente de estas, hablaré también sobre una formación que se encuentra en ambos sexos. Aquí, como ya le había explicado antes, el peritoneo siempre va a estar cubriendo la vejiga urinaria, pero esta se va a dirigir hacia los lados para adherirse también y cubrir las paredes laterales de la pelvis. Aquí se va a formar una área de peritoneo, la cual a veces va a ser llamada ligamento falso de la vejiga urinaria. Esta también se encuentra en ambos sexos, la podemos ver aquí en una pequeña parte. Ahora, continuando con las formaciones peritoneales en el sexo femenino. Después de discurrir por todo el borde posterior de la vejiga urinaria, el peritoneo se va a replegar para comenzar a envolver o cubrir el útero. Entonces aquí encontraremos un fondo de saco, el cual será llamado fondo de saco vesicouterino. El peritoneo va a continuar cubriendo el útero hasta llegar a la parte donde se replegará hacia arriba para comenzar a cubrir el recto. Entonces aquí se formará un receso, siendo este receso llamado fondo de saco de Douglas, o también excavación rectouterina, o también fosa rectouterina, debido a que tiene un tamaño un poco mayor que la formación análoga en el sexo masculino. Ahora, aquí en este corte podemos ver las fosas pararectales, que como les dije antes también se van a encontrar en el sexo femenino, y unas fosas que solamente se encuentran en el sexo femenino,
que estas serán las fosas paravesicales, que se forman entre el útero y la vejiga urinaria. Aquí también podremos ver el fondo de saco de Douglas y también el fondo de saco vesicouterino. Entonces, aquí en este corte podremos ver con un poquito de mayor definición lo que les había dicho antes, el ligamento falso de la vejiga urinaria, el fondo de saco de Douglas, ¿verdad? Sus bordes laterales, que son los pliegues, ¿verdad? Y también podremos ver las fosas paravesicales. Continuaremos con el recto. El recto es la porción de intestino que se encuentra entre el colon sigmoide y el canal del ano. Entonces, esta se va a iniciar a nivel de S3 en su unión con el colon sigmoideo, que se va a llamar unión rectosigmoidea. Cabe destacar que el recto en su parte inferior está completamente desprovisto de peritoneo, siendo solamente cubierto de peritoneo en su parte superior y no completamente. Entonces tendremos que el recto, ya sea en hombre o en mujer, va a medir de 12 a 15 centímetros, estando su parte más estrecha en la unión rectosigmoidea y su parte más ancha en la conocida como ampolla rectal, que esta va a estar por encima del diafragma pélvico. Ahora hablaré sobre las curvaturas que tiene el recto. El recto tiene 3 curvaturas laterales y 2 curvaturas anteroposteriores. Las curvaturas laterales son 2 hacia la derecha, la superior y la inferior, y 1 hacia la izquierda, que es la curvatura media. Ahora, las curvaturas anteroposteriores son solamente 2. Estas serán la curvatura sacra y la curvatura perineal. La curvatura sacra se forma para que se acomode el recto a la curvatura del sacro y del coxis, y la curvatura perineal se va a formar a nivel del diafragma pélvico, exactamente en la unión del ano con el recto, que se llama unión recto-anal. Finalizaré hablando sobre unas estructuras que se forman en el interior del recto, que estas serían las válvulas de Houston, pliegues rectales transversales o pliegues semilunares transversos, que son estos 3 que se forman exactamente en los lugares en donde al exterior podemos ver las curvaturas laterales del recto. Entonces, estas se van a proyectar desde las paredes laterales del recto hacia la luz del recto y van a ser usualmente 3. Muchas gracias por la atención prestada. Esta ha sido mi participación. Bien, hablaremos un poco de lo que es el conducto anal, el cual es la parte del intestino grueso que se extiende desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el ano que es el orificio terminal del tubo digestivo. Bueno, este mide alrededor de 3 centímetros de largo, se encuentra en lo que es en el triángulo anal del periné y está rodeado en toda su longitud por esfínteres anales externos, tanto internos que bueno son los que normalmente lo mantienen cerrado. En el conducto anal también nosotros encontramos lo que son columnas anales que se disponen de manera longitudinal y vertical. Con respecto a los que se disponen de manera longitudinal, estas representan en el conducto anal pliegues de la membrana mucosa que cubren los plexos venosos hemorroidales. Y en la parte distal del conducto anal están lo que son las columnas anales verticales, las cuales quedan unidas por las válvulas anales. Estas válvulas anales son a la vez pliegues semilunares de la membrana mucosa que limitan los senos anales. Ahora, la línea festonada que se encuentra a lo largo de la base de las válvulas anales se llama línea pectínea o línea dentada. Por debajo de esta línea nosotros nos encontramos una zona de transición conocida como pecten anal. Este pecten anal en su parte inferior se termina en lo que es en la línea anocutánea o línea blanca. Con respecto a la línea pectínea o dentada, esta marca la división del conducto anal en lo que respecta al riego sanguíneo, drenaje venoso, drenaje linfático y la inervación.
por arriba de la línea pectínea, la irrigación está a cargo por la arteria mesentérica inferior, el drenaje venoso por la vena porta, la inervación por el sistema nervioso autónomo y el drenaje linfático por los vasos ilíacos internos. Ahora, por debajo de la línea pectínea, la irrigación está a cargo por la arteria ilíaca interna, el drenaje venoso por la vena cava inferior, la inervación por el sistema nervioso somático y el drenaje linfático por los vasos inguinales superficiales. Y eso sería todo tratar a lo que respecta al conducto NAR, y seguiríamos con lo que sería la irrigación de la pelvis. Bien, el mayor riego sanguíneo en la región de la pelvis está a cargo por la arteria ilíaca interna. Esta arteria se origina de la arteria ilíaca común de cada lado al nivel de los discos intervertebrales de las vértebras lumbar 5 y sacro 1. Bien, está desciendo en lo que es en la cavidad pélvica, cruzando lo que es el estrecho superior de la pelvis frente a la articulación sacroiliaca de cada lado. Aquí es donde se encuentra, por lo general, dentro de la vena ilíaca externa y frente a la vena ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna o hipogástrica, porque también se le puede llamar arteria hipogástrica, por lo general se divide en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior al nivel del borde superior del agujero ciático mayor. Ahora, estudiaremos un poco acerca de la irrigación de estas ramas, pero antes de eso hay que tener en cuenta que las diferentes arterias enumeradas de estos troncos se pueden originar de ambos troncos, o sea que se pueden originar ya sea del tronco anterior y del tronco posterior. Bien, la arteria que estamos señalando acá es la arteria ilíaca interna, que dijimos que se origina de la arteria ilíaca común de cada lado y se divide en los dos troncos, tronco anterior y tronco posterior. Bien, el tronco posterior da origen solamente a tres ramas, las cuales son la rama de la arteria lumbar, las sacras laterales y la gluteal superior. Da origen a varias ramas. Tenemos la primera, que es la umbilical, la arteria obturatriz, y también a la vez sale de ella lo que es las vesicales superiores, son estas pequeñas que observamos acá. Tenemos también lo que es la arteria uterina, esta de acá arriba, y abajo de la arteria uterina tenemos la arteria vaginal. Bien, y aquí abajo de la arteria vaginal encontramos las ramas de las arterias vesicales inferiores, y a continuación tenemos lo que es la pudenda interna y la gluteal inferior. Esta pudenda interna y la gluteal inferior ya serían las últimas ramas terminales del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Bien, habiendo conocido ya estas arterias, vamos a hablar un poco de lo que es su irrigación. Iniciaremos con lo que es la arteria lumbar, y pues como su nombre lo indica, tiene lo que es una rama ilíaca y una lumbar. Bien, la rama ilíaca irriga los músculos y huesos de la zona ilíaca. Ya la rama lumbar irriga lo que es la pared posterior abdominal, al músculo psoas mayor y al cuadrado lumbar. Ahora, continuando con la siguiente arteria del tronco posterior, que sería la arteria sacra lateral, irriga los huesos y tejidos blandos relacionados entre sí. También irriga lo que es el conducto vertebral sacro, la piel y a los músculos posteriores del sacro. Ahora, con la gluteal superior, esta irriga los músculos y piel de la región glútea y huesos adyacentes de la pared de la pelvis. Eso sería todo lo que es de la arteria del tronco posterior. Continuando con la irrigación, veremos las ramas del tronco anterior, que se inician con lo que es la arteria umbilical. Bueno, esta emite una o en veces dos arterias vesicales superiores y irrigan lo que es la vejiga urinaria, por supuesto. Y ahora, la arteria obturatriz, esta arteria obturatriz irriga nada más la región aductora del muslo, nada más. Ahora, también de esta arteria obturatriz salen lo que son las vesicales superiores. Bueno, estas vesicales superiores irrigan lo que es la cara superior de la vejiga, las porciones distales del uréter, el conducto deferente. En el hombre también irrigan lo que es la vesícula seminal y la próstata. Ahora, la continuación de estas ramas que da origen a lo que es a la arteria uterina, esta pequeña que observamos acá, y debajo de la uterina la arteria vaginal, pues como su nombre lo indica, la arteria uterina irriga al útero y la arteria vaginal también irriga la vagina. Ahora, con respecto a las ramas vesicales inferiores, estas irrigan nada más la cara inferior de la vejiga y también en algunos casos la próstata en el hombre. Ahora, las dos últimas ramas,
la pudenda interna y la gluteal inferior. En esta pudenda interna irriga lo que es los tejidos eréctiles, en el hombre irriga lo que es en el pene y en la mujer irriga lo que es el clítoris. Ahora, esta gluteal inferior, la gluteal inferior irriga, pues, como su nombre lo indica, la región glútea, en su parte inferior. Eso sería todo de la irrigación de las arterias. Todas las ramas mencionadas anteriormente se pueden presentar de forma constante, pero la forma en que se originan de las divisiones principales pueden presentar variaciones, o sea que suelen clasificarse como ramas viscerales o ramas parietales según su tipo de irrigación. Las ramas viscerales son la arteria umbilical, la vesical superior, la vesical inferior, la uterina, la vaginal y por último la rectal media, o también se le puede llamar hemorroidal media. Y las ramas parietales son la lumbar, las sacras laterales, la obturatriz, la pudenda interna, la gluteal superior y por último la gluteal inferior, que también le podemos llamar como arteria isquiática. Y eso sería todo los puntos a tratar de estos apartados. Gracias. Drenaje de la pelvis, recto y conducto anal. Similar a la distribución de las arterias en esta región, la vena ilíaca interna drena en mayor por las afluentes de la región pélvica. El recto y el conducto anal están drenados por múltiples venas que son tributarias de diferentes vasos venosos. Ahora vamos a hablar un poco más a profundidad de lo que es la vena ilíaca interna o hipogástrica. Como vemos aquí, es un tronco corto que se une a lo que es la vena ilíaca externa para formar lo que es la vena ilíaca primitiva o común. Está localizada detrás de la arteria ilíaca interna y es cruzada lateralmente por lo que es el nervio obturador. Sus tributarias en general son las ramas de la arteria gástrica, a excepción de la vena umbilical fetal, que se dirige hacia arriba y hacia atrás desde el ombligo al hígado, y también la vena iliolumbar, que suele unirse a lo que es la vena ilíaca primitiva. Drenaje del recto y conducto anal. El plexo venoso submucoso se encuentra en direcciones opuestas a la línea pectínea. La línea pectínea es la que observamos aquí. Las venas que se encuentran arriba de la línea pectínea desembocan en las venas hemorroidales superiores, y estas pertenecen al sistema porta. Y las que desembocan abajo de la línea pectínea, las que se encuentran abajo de la línea pectínea desembocan en lo que es la vena hemorroidal inferior, que esta va a la vena ilíaca interna, y esta pertenece al sistema venoso general. Las venas hemorroidales pueden tener lesiones o varicosidades. Las varices de las venas hemorroidales superiores se conocen como hemorroides internas, y las varices de las venas hemorroidales inferiores se conocen como hemorroides externas. Ahora vamos con la inervación de la pelvis. La inervación de la pelvis se deriva principalmente de los nervios espinales sacros, coccígeos, y de la porción pélvica del sistema nervioso autónomo. Aquí podemos observar los nervios espinales coccígeos. También podemos localizar otras estructuras tales como son el plexo sacro, el plexo pélvico. También aquí tenemos lo que es el tronco lumbosacro, y tenemos la cadena simpática sacra, que esta se encuentra adosada a lo que es la cara anterior del sacro. Es una continuación de la cadena simpática lumbar. Ahora vamos con los investigues. La formación del plexo sacro y sus ramas. El plexo sacro está formado por el tronco lumbosacro, como observamos aquí.
las ramas ventrales de los nervios sacros del primero y parte del cuarto, y el resto de este último se une lo que es al plexo coxígeo. La rama anastomótica de L4 y L5 constituye lo que se llama tronco lumbosacro. Tenemos la conformación del plexo hipogástrico. El plexo hipogástrico inferior de cada lado está formado por los nervios hipogástricos del plexo hipogástrico superior. Como observamos aquí, estas fibras nerviosas que forman el plexo hipogástrico inferior son derivadas del plexo hipogástrico superior cuando este se bifurca. Los plexos derecho e izquierdo están situados a los lados del recto, el cuello uterino y la vejiga urinaria. Los plexos reciben pequeñas ramas de ganglios simpáticos sacros superiores y de las fibras parasimpáticas sacras referentes de los nervios espinales S2 y S4, que son los nervios espláncnicos pélvicos. Las extensiones del plexo hipogástrico inferior envían fibras autónomas a lo largo de los vasos sanguíneos que forman los plexos viscerales en las paredes de las vísceras pélvicas. Por último tenemos un poco acerca de los nervios espláncnicos pélvicos, estos que tenemos aquí. Los nervios espláncnicos pélvicos se originan de la pelvis a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales S2 y S4 del plexo sacro. Contienen fibras parasimpáticas presinápticas derivadas de los segmentos S2, S4 de la médula espinal, que constituyen el flujo de salida sacro del sistema nervioso parasimpático, y fibras aferentes viscerales procedentes de cuerpos celulares situados en los ganglios sensitivos de los nervios espinales correspondientes. Normalmente la mayor contribución de esta fibra procede del nervio espinal sacro S3, como observamos aquí. Gracias.